bajo la idea de trabajar la promoción del acceso al agua como un derecho humano, porque vimos que había bastantes organizaciones ambientalistas que estaban trabajando temas relacionados con agua, pero en ese momento no existía ninguna organización técnica que trabajara el tema del agua. Entonces nosotros éramos todos abogados, nos estructurados, nos enfocamos en esa época. Y bueno, hagamos entonces, creemos una organización que trabaje la promoción del derecho humano de acceso al agua. Y ahí tomando también un poquito el ejemplo de la Fiscalía del Medio Ambiente, que eran abogados que trabajaban el tema ambiental, pero dijimos acá, hagamos algo más con el agua, no tan genérico porque nos gusta el tema. Y ahí hemos venido trabajando, desarrollándonos desde ese tiempo, principalmente trabajando temas de seguimiento legislativo, alguna reforma al Código de Agua que han salido, temas también de agua potable rural. Estuvimos trabajando con la Federación Nacional de Agua Potable Rural en el Congreso, y ya a partir del año pasado nos tiramos más al tema de la escasez hídrica. Desarrollamos un estudio que fue lanzado este año en la Fundación Gentile, y también diversificamos este año el equipo. Tenemos un directorio ahora compuesto también por no solo abogados, sino que también tenemos 2 sociólogas, y por primera vez en nuestra historia tenemos un directorio mayoritariamente mujeres. Son 3 mujeres y somos 2 hombres, así que creo que es bastante bueno. Y tenemos también un equipo ejecutivo. Así que, dando esa breve introducción de quiénes somos, vamos a contar un poquitito esta exposición. Más bien lo que queremos reflejar nosotros es una reflexión crítica sobre el modelo de agua que tenemos acá en Chile, de regulación, y romper o ver como algunos mitos o algunas frases que siempre suenan con el tema del agua. Por ejemplo, si yo pregunto así a la rápida, ¿qué palabra se le viene a la mente sobre cuando se habla del código de agua o del agua, por ejemplo? Ya, no, aparte, no sé, alguna que hayan escuchado, por ejemplo, a mí se me viene a la mente no es sequía, es saqueo. ¿Alguien ha escuchado alguna palabra que tenga dentro o alguna frase? Por ejemplo, desde la que uno va recopilando, que en Chile, por ejemplo, somos el único país del mundo con agua privada. No sé si alguien habrá escuchado eso en algún momento. O por ejemplo, que la propiedad de la tierra se encuentra separada de la propiedad del agua. ¿Alguien ha escuchado también? E incluso uno escucha mucho cuando ve grupos de gremios empresariales que hablan de la certeza jurídica del derecho a aprovechamiento, que esa es la base del Código de Agua. O incluso que el derecho de agua se entrega de manera gratuita. O por otro lado, algunos que son más bien del ámbito más del área dicen que en realidad no es gratuito, que ellos tienen que pagar mucho dinero para obtener un derecho de agua. O incluso también uno escucha mucho que el agua es un bien de mercado, es un negocio. Y también, por ejemplo, el que tiene el dueño del agua puede hacer cualquier tipo de acto mercantil con su derecho e incluso va a ser dueño a perpetuidad. O por ejemplo también que el Estado ya no tiene soberanía sobre el agua otorgada, que tampoco incluso existen teorías de uso a la hora de entregar el agua, que en el fondo da lo mismo para qué lo va a usar, si para agricultura o para consumo humano. A la ley le da lo mismo, o sea, así que no lo escuchamos. O también que en Chile no se respeta el derecho humano al agua. En definitiva, todas estas son verdad, pero la idea también de esta presentación es poder dotar de contenido a esta frase, porque imagino aquí que todos vienen trabajando el tema ambiental desde organizaciones territoriales, ONG, a lo mejor que están estudiando algún tema que tiene que ver con medio ambiente, o simplemente son ciudadanos que están interesados y que les gustaría saber más. Entonces también la idea de esta presentación es un poquito como dotar de contenido estas frases, primero ver qué tal así es, y por otro lado ver cuál es el contenido, porque hay algunas que son verdades pero a medias, porque por ejemplo uno podría decir a la rápida que sí, somos un país con el agua privada, pero en realidad lo que está privatizado es el derecho de aprovechamiento, no el agua en sí. Esto vamos a entender un poquito más el tema. Entonces, para eso lo principal es ver cuáles son las bases de la regulación del agua en Chile. Primero se parte por la Constitución Política de la República, que habla más bien de la propiedad sobre el derecho al aprovechamiento del agua, si lo hacemos en una escala constitucional.
Y partimos con esta porque hoy día está de moda la Constitución, sobre todo porque están todas estas ideas de cambiar la Constitución. Y cuando uno se va a la Constitución a buscar qué es lo que dice sobre el agua, no va a encontrar que existe la promoción del derecho humano al agua o que se reconoce la calidad de bien nacional de uso público del agua, sino que la única mención que va a haber en relación con el agua tiene que ver con los derechos de aprovechamiento de agua, que es el sistema concesional que se eligió para entregar ciertos permisos por el uso del agua. Entonces uno ve que la Constitución dice los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, van a otorgar a sus titulares la propiedad sobre ellos. O sea, aparte, hablando en realidad sobre la propiedad en el uso del agua. Y esta garantía, cuando uno ve el artículo 1994, ¿alguien acá es estudiante de Derecho o abogado? ¿Cuál es el 1994? Habla de la propiedad. Propiedad. O sea, la única mención que hay al derecho de aprovechamiento, perdón, al agua en realidad en la Constitución, tiene que ver con el derecho de aprovechamiento, es decir, con la propiedad. Y no hay ninguna mención, como decía, al bien público o al derecho humano al agua o a la vida y el agua, sino que está vinculado netamente a la propiedad. Y tenemos un problema porque, por ejemplo, por otro lado, el Código Civil, que es de 1855, históricamente ha dicho que las aguas son bienes nacionales de uso público. Y ahí entramos en una aparente contradicción. Y por otro lado, ¿qué es un bien nacional de uso público? Dice, son aquellos bienes nacionales cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como las calles, las plazas, puentes, caminos, etc. Entonces como que se genera una contradicción. Porque por un lado se dice que el agua es un bien nacional de uso público, lo dice el Código Civil 1855, pero por otro lado la Constitución Política de la República en 1980 reconoce y protege los derechos de los particulares sobre las aguas. ¿Les parece que hay una contradicción o no? ¿Quién creen que es más importante en esa contradicción? Exactamente, o sea, si bien la norma que habla que el agua es un bien nacional de uso público es de 1855, por otro lado, el reconocimiento del derecho de aprovechamiento de agua es de 1980, en la Constitución, finalmente el derecho a aprovechamiento o la protección al derecho a aprovechamiento tiene rango constitucional y la Constitución siempre va a ser la base del ordenamiento jurídico del cual se van a desprender posteriormente las leyes. Entonces todas las leyes tienen que estar en armonía con la Constitución. Ahora, por supuesto que esta legislación civil estaba mucho antes que la Constitución y no se iba a empezar a derogar. Había que buscar una forma de poder conciliar ambas ideas. Y lo hace el Código de Agua. Dice por un lado que, sí, efectivamente las aguas son bienes nacionales de uso público, pero sí se va a otorgar a los particulares el derecho de aprovechamiento sobre ellas en conformidad a las disposiciones del Código. Y de ahí empieza a desarrollarlas. Entonces, ¿qué es lo que tiene en realidad este Código o la legislación de agua en Chile? Dice que, por un lado, toda el agua es bien nacional de uso público, es decir, cualquiera en teoría podría aprovechar el agua de un río, de un lago, una laguna. Sin embargo, le deja a la Constitución y al Código de Agua, por supuesto, la administración del agua. Es decir, el agua de por sí es un bien nacional de uso público, pero para poder administrarla y que cada uno lo use, el Estado va a tener que administrar con un sistema concesional, que en este caso va a ser mediante derechos de aprovechamiento de aguas. Y esta es una figura que es bastante fuerte, porque en el fondo, si uno ve otros cuerpos que tienen que ver con recursos naturales, por ejemplo, el tema minero, son más bien concesiones, o los temas, por ejemplo, de pesca, también son cuotas de pesca, o en general cuando se trata de gestionar bienes comunes o recursos naturales, como le podrían también decir otros, son bajo figuras concesionales, temporales. Pero aquí ya estamos hablando de un derecho, es un derecho de aprovechamiento. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vemos las características de derecho de aprovechamiento de agua, primero es un derecho real. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene respecto de cualquier persona y que en realidad todos, una vez que yo lo obtengo, me tienen que respetar mi calidad de dueño. Y ese derecho, si yo fallezco, no va a extinguirse, va a pasar a mis sucesores.
Entonces, ya tiene una categoría distinta, por ejemplo, en una concesión. Si el titular fallece, la concesión va a quedar ahí. En este caso, no. Y por otro lado, también es un derecho que efectivamente es gratuito en su constitución. Pero aquí hay algunos detalles, porque sea gratuito no quiere decir que va a ser costo cero desde que lo solicito hasta que lo constituyen, sino que, por supuesto, que uno va a tener que pagar algunos trámites para constituir un derecho de agua. Va a tener que pagar estudios probablemente, con pruebas de bombeo en el caso de agua subterránea, va a tener que pagar a un abogado probablemente que le haga la tramitación, pero de por sí, una vez que sale el acto terminal de la administración, que es una resolución que concede el derecho de agua, no va a tener que pagar nunca por una mantención del derecho a la Dirección General de Agua, que concede el derecho. O no existe una especie de patente por uso, sino que ese derecho se mantiene sin pagar en el fondo de manera perpetua. Sin prioridad de uso del agua. O sea, es verdad, lo que se decía anteriormente es así. O sea, se prioriza en este caso no hay ninguna distinción si va a pedir el agua para uso minero, consumo humano o agricultura. En realidad a la ley no le importa, y si no hay suficiente agua para satisfacer todos los derechos, se establece un mecanismo que se llama de remate. Por otro lado también, bueno, dije que era un derecho ya perpetuo, por tanto la persona fallece, pasa también a su masa hereditaria incluso, y también se inscribe en el conservador de bienes raíces, porque es un incentivo bastante perverso, así como un bien raíz, como una propiedad, e incluso se escribe en un libro distinto. En el conservador de bienes raíces existe un libro que se llama el Registro de Propiedad de Agua, donde se va a inscribir este derecho de aprovechamiento. Y efectivamente, por eso al estar inscrito en el conservador de bienes raíces en el libro de propiedad de agua, basta separar la propiedad del agua con la propiedad de la tierra, y va a ser indiferente un poco a la ley si yo tengo un derecho de agua y no soy dueño del terreno, porque también la ley me va a conceder ciertas facultades para poder ejercer mi derecho a través de servidumbres, de paso, de acueducto, entre otros. Tiene un contenido patrimonial, porque ese derecho al mismo tiempo yo lo puedo vender, lo puedo arrendar, lo puedo hipotecar, puedo hacer una serie de actos mercantiles con mi derecho. Y por tanto lo puedo transferir en un mercado de agua, como yo creo que varios han escuchado. En todo caso, un poquito inexistente. Si uno ve las características, se da cuenta que efectivamente es el reflejo del modelo libre mercado en un recurso natural. Efectivamente en el agua se extrema todo el tema. Y es también un tema dramático, porque cuando se diseña el código de agua se estaba pensando en un modelo de abundancia de agua para el riego más que nada, y para desarrollar o para potencia económica, pero nunca se visualizó el contexto de cambio climático que estamos viviendo, o un contexto de escasez hídrica ya más bien sostenido, y nunca se iba a imaginar probablemente el grupo que a puertas cerradas diseñó un código de aguas que, por ejemplo, que 400.000 personas en zonas rurales van a ser abastecidas de agua mediante camiones y aljibe, cifra que hoy día ha aumentado a las 500.000 personas, un cuarto alrededor del mundo rural, porque los comités de agua potable rural no tienen agua para entregarle a todas las personas, entonces finalmente han tenido que caer en la lógica del camión aljibe, que al mismo tiempo público, donde el Estado, a través puede ser del gobierno, de la ONEMI o incluso de los municipios, van a tener que primero comprar agua y arrendar un camión aljibe para poder proveer a las familias. Gastos que se estima que desde el año 2011 al año 2017, según Ciber Chile, rondaron los 97.000 millones de pesos, más o menos, para que se tenga una referencia. E incluso, si nosotros vamos a ver las cifras oficiales de la Dirección General de Agua, que se encarga de la política hídrica y sobre todo tiene algunas potestades de intervenir algunas cuencas cuando se ha declarado la escasez, tiene una herramienta que es bastante poderosa que se llama el decreto de escasez, que es cuando dice la norma que en época de extraordinaria sequía, cuando no haya agua suficiente y para el tema más bien de uso y consumo, va a poder, que tampoco haya apoyo entre los usuarios, poder intervenir una cuenca. Y aquí se pueden tomar ciertas medidas especiales también, como extraer agua sin derecho por un periodo determinado. Hay algunas potestades y prioridades también para consumo humano, va a depender mucho de la resolución o del decreto que sale. Pero a octubre del 2019, o sea, estamos hablando de que venimos saliendo del invierno, en esa época ni siquiera el verano aún todavía, ya habían 15 decretos de escasez para el país. Incluso el último que fue para la zona de Vitacura y Lo Barnechea. Entonces, primera vez que en una época de invierno tenemos 18 decretos de escasez. O sea, algo también de la legislación está diciendo que no está bien. Bueno, y ahí para
aprovechando ese spoiler, nosotros este año preparamos un estudio que trabajamos el tema de la escasez hídrica, que fue presentado también en la mañana o más temprano por Andrés Gutiérrez. Está bastante bueno, está en la página web por si lo quieren ver, está muy fuerte el contenido y estamos justamente ahora desarrollando algunas fases 2 de cómo vamos a seguir trabajando en base a este estudio. No sé por qué no salió, pero hay un PPT ahí que se murió, pero en el fondo que también esto choca un poquito con las obligaciones internacionales que tiene Chile. O sea, el año 2010 Chile adhirió a la Resolución General de la ONU que reconoce el derecho humano al acceso al agua y al saneamiento. Y hasta el día de hoy, el año 2018, no existe ningún reconocimiento constitucional al derecho humano al acceso al agua. Solamente se ha intentado incorporar en la ley sin ningún éxito. Creo que estuve bien con el tiempo, ¿no? Perfecto. Gracias. Y con esta segunda parte, en base a lo que decía Felipe, podemos ver, como todos habrán apreciado en los últimos años, desde hace 4, 5, incluso 8 años, que ocupan frecuentemente, cada vez más frecuente, el tema de la escasez hídrica, de la sequía a lo largo de Chile. Solo se va agudizando, cada vez más zonas con problemas de acceso a agua, acceso a agua potable, como decía Felipe, y también distintas actividades, los mismos ecosistemas, ¿no? Y que ahora hace poquito no empezó a cambiar, juntándose a como otros temas sociales. Entonces, parte un poco de ese estudio, que lo pueden ver en internet, es esta diferencia entre la construcción social de la escasez hídrica y la sequía como un fenómeno natural y la escasez hídrica como una construcción social. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como país tenemos ciertas condiciones naturales, climatológico-hidrológicas que no manejamos, que pueden generar sequía, más atribuido a un fenómeno natural. Incluso el cambio climático, que si bien es antrópico, o sea, nosotros lo generamos, es verdad que como país no podemos quizás tanto evitarlo como sí mitigar y adaptarse, ¿no? Pero los distintos países reciben estos escenarios con distintas estructuras, ¿no? Como estructuras políticos, sociales y económicas, que hacen que los impactos sean mayores o peores de estos dos fenómenos. Entonces, la escasez hídrica como un fenómeno antrópico y la sequía como un fenómeno natural. Importante esa diferencia y cómo parte de esa construcción de la escasez hídrica se debe a nuestro marco regulatorio institucional. Entonces, vamos a ver, por un lado, como las características del derecho de aprovechamiento que les comentaba Felipe, también las débiles facultades del Estado para proteger las aguas y para poder administrarlas, este enfoque de aguas superficiales, sobre todo el código de agua separada de la subterránea, un débil sistema de información de los recursos hídricos, de su disponibilidad, del estado de los recursos. Existen más de 43 organismos y más de 112 funciones descoordinadas entre distintos organismos que tienen competencias que intervienen en la gestión de las aguas. Fenómeno de sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua, solo quedan disponibles 10% de agua superficial y 30% de aguas subterráneas. Fenómeno de sobreexplotación de la fuente, en conjunto con un marco anacrónico, ¿no? Regulatorio institucional para hacer frente a lo que es el cambio climático y la sequía o la construcción social de la escasez hídrica. Nos vamos a centrar en los derechos de aprovechamiento y las facultades del Estado, mirando un poco qué ocurre en otros países que están sí haciendo frente a estos fenómenos de manera más preparados, por así decirlo. Los que ya estaban y los que no se han puesto las pilas bien a tiempo todavía, y nosotros estamos muy atrasados en ese sentido. Entonces, brevemente, en cuanto a los usos privativos que les comentaba Felipe, nosotros tenemos una institución del derecho de aprovechamiento de agua que en otros países, puesto que miramos Francia, España, Estados Unidos, Israel, Inglaterra y Australia, porque suelen ser países que para nuestro modelo son referentes, o económicos, o porque tienen situaciones similares geográficas, o han enfrentado periodos de sequía extrema, o como Israel, por ejemplo, que dada su situación desértica, es como bien interesante mirar cómo lo han hecho. Lo que no significa que no hayamos mirado también en Latinoamérica, pero nos vamos a concentrar acá. Entonces, estos países tienen en común que su sistema ya sea, son concesiones administrativas, todos tienden hacia allá. ¿Qué significa que sean concesiones administrativas? Que el Estado no pierde la facultad de gestión una vez que asigna el uso, ¿ya? O sea que puede revocarlo o caducarlo, ¿sí? A diferencia de nosotros que son perpetuos, ¿ya? Solo se venden, no se transfieren. Entonces, hay dos sistemas, para que tengamos presente, sobre todo ahora que vienen cambios importantes regulatorios y constitucionales que deberíamos abordar. Por un lado, si es que son temporales estas concesiones,
tiene el mecanismo de revisarlo permanentemente por parte de la autoridad, si están cumpliendo las condiciones que les pusieron para distintos objetivos relacionados con el interés público o con el derecho humano al agua o con la satisfacción del agua necesaria para los ecosistemas o ciertas actividades productivas que se priorizan en ciertas zonas, ¿ya? O son de duración indefinida y tienen causales de revocación y caducidad. Es decir, de revocación cuando el interés general es distinto, ha cambiado al momento de cuando fue otorgado. Por ejemplo, yo te concedo un derecho, una concesión de agua para que tú explotes palmas, por ejemplo, hace 50 años. Y hoy en día nos damos cuenta que esa actividad ya no es sustentable en esa zona. Entonces yo te revoco esa concesión y la asigno para otra actividad que se tenga que ver con la zona o que convenga a nivel país o que se pueda conjugar con el consumo humano y los ecosistemas en la zona. Y caducidad, que es cuando se incumplen ciertas obligaciones. No sé si ustedes escucharon hace poco cuando las sanitarias incumplían sus obligaciones de contrato, todo el mundo hablaba de que se caducaran las concesiones. Ese sería un modelo de concesión administrativa con mecanismos fuertes de control por parte del Estado y la ciudadanía. Estos países tienen ese tipo de sistema a diferencia de Chile. En todo se paga, tanto para que te atribuyan la concesión de aprovechamiento o para la extracción misma. Cuando tú consumes agua, tú pagas una tarifa. Ya estamos hablando de las zonas rurales principalmente, porque nosotros como consumidores a nivel doméstico sí pagamos el uso del agua. Estamos hablando que quienes son titulares de derecho de aprovechamiento de agua hoy en día no pagan por su uso, ya, o sea, extraen agua de manera gratuita. En otros países ya se han establecido tasas de consumo, que tiene pros por un lado, porque se le pone un valor a este elemento, a este recurso, ya, y se supone que todos abogan porque el mercado debiera controlar cierto consumo, y por otro lado también se le pone un valor porque es un recurso común, ¿no?, de todos nosotros. Entonces debiera también todo el mundo retribuirse ese uso de un recurso común. Y se trabaja con mecanismos de subsidios cruzados para que el agua no se concentre solo en aquellos que pueden pagar, sino que también se asegure que todo aquel que tenga que tener derecho a acceder, ya sea para subsistencia o para consumo o para actividades de subsistencia, pueda hacerlo. En Chile son gratuitos, como bien con Felipe, y también estos distintos países tienen usos prioritarios, ¿ya? Tanto en la asignación inicial, que queda vinculada a un tipo de uso, como para los usos posteriores para reasignarlo. Entonces tienes que tú solicitar a la autoridad el permiso para poder hacer un cambio de uso. Entonces se mantiene este control y tú puedes priorizar para qué vas usando tu agua. ¿Tú tienes una pregunta? En la parte del pago, cuando se lo otorga, al asignarle también un valor, no lo hace transable a la... Tienes distintos modelos. Por ejemplo, en Australia sí, son transables, pero tienes también al mismo tiempo organismos de cuenca y planes por cuenca en que se establecen ciertos objetivos para cumplir el derecho humano al agua, para cumplir la satisfacción, las necesidades que necesitan los ecosistemas. Entonces, en base a eso, una vez aseguradas las necesidades básicas que tienen que ver con el interés público, te queda una cuota que tú puedes asignar o reasignar. Entonces, independiente de la propiedad que tú tengas, año a año a ti te dicen usted, esto ocurre en Australia, en California, en Israel, tiene esta cuota que puede usar este año, que es acorde a poder cumplir en las necesidades básicas. Y el próximo año llovió más, por ejemplo, o se recargaron ciertas fuentes de manera artificial subterránea, entonces vamos a aumentar esa cuota. Usted va a poder usar más. Hay años de sequía, va a tener que usar menos. Entonces, también son compatibles con mecanismos de mercado, mecanismos de concesiones de derecho administrativo, que son estas concesiones que no se transan, sino que requieren autorización del Estado para tú poder intercambiarla, venderla o devolverla para que la reasigne. ¿Se entiende? Nosotros todavía no tenemos prioridad de uso. O sea, como les decía Felipe, quien la solicita, si hay disponibilidad se la asigna y en caso de concurrencia se remata. Y también en varios países como Inglaterra, Francia, España e Israel están, una parte de la condición esencial del otorgamiento es que son nominativas, o sea, quedan a nombre del titular, y justamente eso es como un mecanismo en ciertos lugares para que el Estado le haga el seguimiento a las transferencias. O sea, tú siempre vas a tener que informar que tú la transferiste a tal persona. Hoy en día eso acá funciona en las inscripciones de conservador de bienes raíces, pero no completamente en línea con la autoridad del agua, que es la Dirección General de Agua. Entonces, no está la información respecto como para todo hacerle seguimiento, y además no está vinculado a un tipo de uso para que uno pudiera decir, mira, tanta agua se destina a esto, tanto a esto, vamos a restablecer ese orden. O sea que yo hago la inscripción o subinscripción en conservador de bienes raíces, que yo tengo que informar a la entidad. Sí. Ahora,
con la última modificación se reguló un poco más eso y se va a establecer un protocolo de comunicación entre el conservador de bienes raíces y la Dirección General de Agua, y tú deberías tener registrados tus derechos en la Dirección General de Agua para justamente solicitar su intervención en caso de que no se respeten. Pero no hay una obligación de hacerlo, como en otros países en que si tú no lo inscribes la autoridad del agua te la pueden caducar a concesión. No es facultativo, pero no hay mecanismo coercitivo para obligar a que eso ocurra. Sobre eso, claro, como dice Daniela, efectivamente lo que hay es que hay una obligación legal al conservador de bienes raíces de poder informar a la Dirección General de Agua sobre las distintas mutaciones de dominio o los derechos de aprovechamiento que haya efectuado en el registro de propiedad de agua durante un tiempo determinado. Pero finalmente eso es una multa que es de carácter económico, pero al mismo tiempo no hay ninguna obligación para el titular del derecho de aprovechamiento de informar a la Dirección General de Agua. O sea, más bien una obligación del conservador, que en general remite la información, pero ya se te puede generar el problema de que a lo mejor alguno no, o de que esté desactualizada, porque también al mismo tiempo pasa que desde que el conservador tiene raíces informa la actualización o los nuevos cambios que había en derecho de aprovechamiento, ya entre medio se vendió un derecho o se constituyó otro. Una carga administrativa que tiene el conservador, no una carga personal del usuario. No, claro, el conservador tiene raíces. Sí, ahora se supone que estás como actualizando ese protocolo, la idea es que en algún momento sea en línea y que sea como con una uniformización de la información que deben transmitir los conservadores, porque son todos distintos, funcionan distintos, entonces... No todos están en línea, No, de hecho, se han hecho como esfuerzos cada cierto periodo de mantener esa información, pero más bien desde la DGA, ¿no? La otra consulta, saliendo del punto de vista antropocéntrico, ¿hay un caudal ecológico en esta nación, en este país? Sí, lo vamos a ver. Ya. Bueno, después, un poco en cuanto a las facultades de la autoridad del agua, también en estos países tienen instrumentos y planes vinculantes de cuenca a subcuenca, donde cada 4 años se revisan como las prioridades, las distintas necesidades que se requieren por actividad económica, por cantidad de población, por desarrollo del territorio, junto con un fuerte sistema de información y catastro, ya en que es obligación del titular informar. En eso se supone que se va a avanzar en el país con la última modificación que hubo en enero del 2018, en que los titulares van a tener que informar las extracciones. Entonces eso es un gran paso para avanzar hacia algún día llegar a algunos países como Inglaterra, que están haciendo una fuerte reforma para tener información de disponibilidad en tiempo real, ¿ya? Eso facilita mucho más como poder tomar las decisiones tanto para las personas, para todos los habitantes, como para la autoridad. Y por otro lado también está el tema de la asignación, como les contaba, que estas autoridades son fuertes, pueden delegar solicitudes, pueden priorizar recursos, pueden priorizar eficiencia. También hoy en día no se examina cómo se va a usar el agua cuando se asigna, también si es que va a ser destinado a alguna función ambiental, entonces tienen como más facultades y atribuciones para poder gestionar el agua tanto en la asignación como en la reasignación. Lo que acá en Chile ocurre es que más de una vez que se asigna, esa asignación queda como en manos de los titulares del derecho de aprovechamiento de agua, ¿ya? Y como les decía, el tema de la policía del agua, o sea, en estos sistemas se ha reconocido el agua como un bien público, ¿ya? Bien como un bien público, pero siempre llamando como, ya sea a que el agua cumpla un interés público o bien que es estatal, ¿ya? En ambos casos lo que se prioriza es como preservar el recurso hídrico, digamos, para que las generaciones futuras puedan seguir aprovechándolo, y también garantizar que su acceso sea como colectivo, que todos puedan acceder. Entonces eso es como, tienen un rol muy fuerte del Estado como el guardián legal de las aguas, ¿ya? Como para resumirlo. Entonces, bueno, esto es un poco una cita de la reforma última que está llevando acá a Inglaterra, en que relevan lo importante que es administrar el recurso, y para eso necesitas como tener la información necesaria para justamente tomar las medidas necesarias para la resiliencia. Entonces acá, bueno, no nos vamos a poder detener en todo, aprovechamos de invitarlo a los cabildos que vamos a hacer pronto, pero siempre tenemos que tener en mente en que hay que hacer ciertas reformas estructurales a nivel legislativo, o sea, a nivel de las leyes y de la Constitución, ¿sí? Porque en la Constitución hoy en día no puedes consagrar todo el régimen de las aguas. En general, los países que tienen constituciones incluso más protectoras de las aguas siempre necesitan una política y un plan nacional
otorgamiento y de la administración de los usos privativos del agua. O sea, el agua como un bien nacional de uso público, pero luego tú tienes que tener un régimen consistente con eso. Les comentaba Felipe, tenemos las aguas en Chile, son bienes nacionales de uso público, la asignación y administración responde a un bien privado. Entonces hay que hacer como una reforma estructural que te permita contar con esas garantías. Y eso tiene que ver, porque toda la tendencia mundial muestra que debieran ser concesiones administrativas, que se priorice el derecho humano y los ecosistemas, que sean temporales o que estén sujetos a tarifas, que se pueda reasignar, que tú lo puedas como gestionar estratégicamente. Por otro lado, fortalecimiento de una autoridad como guardián de este bien público y que se coordinen las distintas instituciones. El fortalecimiento de la gestión local también, de incorporar a los territorios en la decisión de cómo se gestiona este elemento y que no sean solo los titulares quienes inciden en las organizaciones, ¿ya? Esto tiene que ver también con la creación de una cuenca donde participen no solo autoridades, sino que también los distintos sectores productivos de la zona, pero sobre todo los habitantes quienes se ven afectados, aunque no sean titulares de derecho. Para eso es necesario también contar con un sistema de información fuerte. Y acá en cuanto al caudal ecológico, ese es un temazo, porque nosotros tenemos un caudal que es como hidrológico, ¿ya? Y tiene tres principales falencias además de otras. Una es que es calculado en base a una metodología que no considera, por ejemplo, el uso que necesitan los ecosistemas, ¿ya? Para recarga. Entonces, solo como es muy limitada la forma en que se calcula. Dos, tienen distintas metodologías, entonces cada cierto tiempo se va cambiando y en la misma fuente los distintos derechos pueden tener distintos caudales ecológicos que respetar, que es algo muy curioso, porque estamos hablando de la misma fuente. Y además no se actualiza la necesidad. O sea, van pasando, estamos en una sequía, por ejemplo, y los caudales ecológicos que existen en Petorca no se han actualizado. En muchas cuencas es imposible cumplirlo, porque ya ni siquiera está el agua para cumplir ese caudal ecológico. Entonces la tendencia en otros países es que se establece un caudal ambiental por fuente y luego de respetar ese caudal ambiental tú distribuyes el resto por cuota, ¿sí? Es una forma de garantizar que el sistema completo se recargue, como la relación entre aguas superficiales y subterráneas. Entonces tenemos mucho que avanzar en ese sentido, estamos muy atrás. Bueno, y no me voy a tener lo otro, pero hay experiencias súper interesantes como de reserva de áreas de protección de agua. O sea, por ejemplo, el Cajón del Maipo, en el caso de Santiago, es una zona estratégica que nosotros debiéramos preocuparnos de partida por restaurar para aumentar la capacidad de retención de la cuenca cuando llueve, de no agotar las fuentes porque son una zona estratégica de fuentes naturales para Santiago. ¿Ya? Entonces, es importante que nos vayamos preguntando ese tipo de cosas y también regulando incentivos a la disminución del consumo. O sea, la lógica de nuestra regulación política siempre ha sido como aumentar la oferta, carretera hídrica, desalación, embalse. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que no atendemos como el problema, que es como tratar de disminuir el consumo, replantearnos los modos de producción y de vida para hacerlo de manera más sustentable. Eso. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero creo que es súper importante que se vayan en la cabeza como con la importancia de poder integrar las distintas realidades y participaciones de los actores que intervienen o que debieran intervenir en la gestión de las aguas, porque se vean afectados o porque tengan intereses en ellas. Y con este nuevo movimiento, con el estallido social, se abre una gran oportunidad en el sentido de que existe la posibilidad, que no pensamos hasta hace unos años, de poder cambiar la Constitución, ¿ya? Entonces, nosotros como Fundación, como les comentaba Felipe, hemos abogado desde hace un tiempo porque se reconozca el derecho humano al agua, pero tenemos una oportunidad mucho más grande que esa, hacer una reforma. Hoy en día, si vamos a hablar de una nueva Constitución, es interesante poder mirar la Constitución de Ecuador, la de Uruguay, el modelo francés, el modelo de ciertos estados de Estados Unidos, en que ya sea de manera directa, mencionando la palabra agua y haciéndose carga del agua en sus distintos aspectos, se regula su protección, el derecho humano al agua, la priorización de ciertos usos, el rol del Estado, su deber de suministrar el agua a la población y preservar este elemento vital. Entonces uno puede ser bien explícito para sentar las bases en la pirámide normativa y que luego, también obviamente, tendremos que modificar las regulaciones, que sería un nuevo código de agua, por ejemplo. No basta con decir deroguemos el código de agua, sino que tenemos que pensar, ok, ¿cómo vamos a hacernos cargo todos de gestionar las aguas? ¿A quién
le vamos a asignar, no podemos terminar con la actividad productiva, pero sí podemos promover otro tipo de modos de producción que sean más sustentables, y para eso hay que establecer una regulación. ¿Qué pasa en otros países en que solo se nacionalizan las aguas y nada más? Que se privilegia, que se propicia el hecho de que algunos pocos accedan a ese recurso de manera ilegal o de manera como exclusiva, y se termina explotando mucho más las fuentes naturales. Entonces hay que ser bien cuidadosos en poder articular la regulación hacia abajo que garantice la preservación del agua y el acceso para todos. Eso, bueno, da para mucho este tema, así que los invitamos a las distintas instancias de conversación con Nehuenco. A lo largo del año hicimos lo que se llamaba las desveladas por el agua, que fueron temáticas. Vimos el tema sanitario, vimos el tema de ecosistemas, vimos la reforma, vimos crisis en los territorios, el ciclo hidrosocial, y vamos a ajustar el formato a la contingencia actual y vamos a hacer cabildos también, así que los invitamos a que participen. Vamos a poder abordar cada uno de estos temas con mayor profundidad, ver más dudas, conversar, ver sus experiencias para poder incorporarlos también en nuestras propuestas. Eso. Según lo que entendí, el Código de Agua responde a la Constitución que rige actualmente. Sí. En base a eso, una nueva Constitución significaría un nuevo Código de Agua, y en ese caso el Código de Agua podría ser hecho bajo un plebiscito. Ya. Primero, lo que acabas de decir hay dos cosas. Cuando se establecen nuevas constituciones hay dos mecanismos. Se puede acordar la derogación de todas las normas que dudo que eso ocurra, o bien incluso en algunas nuevas constituciones como la de Ecuador, lo que se hizo fue que se estableció una nueva constitución que no derogó la normativa de agua en ese momento, por tanto entró en conflicto, y se estableció un plazo de un año para dictar la nueva ley y la nueva política de agua. Y ahí entró en derogación la otra, porque el problema de generar esos vacíos es que en el fondo no hay ninguna regulación en el intermedio, y hacer una ley de agua no se hace de la noche a la mañana si que queremos que esté bien hecha. Entonces se establece el plazo para que tampoco pasen 10 años con la norma antigua que es incompatible con la Constitución. Entonces en nuestro caso habría que ver si se aprueba por plebiscito que se establezca una nueva Constitución, qué es lo que va a decidir esta asamblea, cómo lo va a hacer con las distintas leyes. Seguramente lo que ha pasado en otros países es que se va a establecer un plazo para que se dicten las nuevas regulaciones que sean incompatibles con la nueva Constitución. Sí. Pero, ¿qué posibilidades tendría la gente de conformar este nuevo Código de Agua? Porque los actores involucrados son múltiples y se ha visto que la gente en las calles, desde los distintos sectores, exige que se haga un cambio en la forma en la que las leyes rigen el agua. Entonces, ¿cómo puede involucrarse más la ciudadanía en una transformación legal? Bueno, por ahora especular, porque en realidad ni siquiera tenemos claro si vamos a tener una nueva constitución, y ni siquiera tenemos la claridad de cómo se va a componer la asamblea constituyente, y tampoco tenemos claridad de cómo se van a elaborar, si quiere una nueva constitución, la ley. Porque por ejemplo hoy día, para poder elaborar una ley existen dos vías, que es vía moción, es decir, que el Congreso presente un proyecto de ley y se comienza a tramitar, o está el mensaje que el presidente de la República que presenta un proyecto de ley para que lo discuta el Congreso. Pero por ejemplo lo que existe en otros países son las iniciativas populares de ley, y donde se junta un grupo de personas a través de un referéndum e insta que se genere alguna discusión. Entonces obviamente que el proceso de cómo se genera una ley va a depender también de la eventual nueva constitución. Pero ya después saliendo del tema, el ideal por supuesto es que, o sea, primero un nuevo código de agua sería una ley, o sea, habría que tramitarlo igual como una ley, o sea, tendría que ingresar por un mensaje diciendo que es una nueva reforma al código de agua, un nuevo código de agua, tal vez con una disposición transitoria, donde dice que una vez aprobado este código de agua, quedan derogadas las disposiciones del código del agua de 1980, y así se va a comenzar a desarrollar. Pero lo ideal es que, por supuesto, que la elaboración de un nuevo código de agua tenga alguna representación no solamente de los expertos que están en la academia o de los políticos, sino que también que tenga la voz de la gente que gestiona el agua en las cuencas. ¿Quiénes son ellos? Las organizaciones de
usuarios de agua, los agricultores, los comités de agua potable rural, los vecinos, las organizaciones territoriales, también gente de la junta de vecinos. Entonces, que en realidad se haga una gobernanza participativa. Y en ese sentido... El proceso de elaboración de la ley. Claro, y en ese sentido también lo que nosotros queremos promover como organización es empezar también a trabajar, no solo, o sea, primero en una etapa el tema de la Constitución, pero de a poco empezar a generar capacitación en temas de lo que hoy en día el Código de Aguas, para poder ir en un paso o dos comenzar a ir trabajando con la ciudadanía y con los interesados posibles propuestas de hacer un nuevo Código de Aguas, identificando ciertos principios que probablemente van a ir en la Constitución y que se han desarrollado después en un nuevo código, porque sin duda que se requiere un nuevo Código de Aguas. Una pregunta legal para Felipe, y una pregunta para Danilo. El caso el uso del bien común, ¿qué faculta el reglamento para que pueda comercializar un elemento, en este caso el agua, si no recibe general? Y muy en síntesis, ¿cómo le gustaría que ese capítulo 19 de la Constitución para poder resolver el proceso de la agua? Es una buena pregunta, porque sin duda esa es la contradicción que se da al decir por un lado que el agua es un bien nacional de uso público, pero que por otro lado se reconoce y se protege también el mecanismo de asignación o régimen concesional sobre el uso del agua, que se trae de un derecho de aprovechamiento. Y el problema radica principalmente en la jerarquía que tienen las normas, porque la norma acá en la que el agua es un bien nacional de uso público es la ley, pero la Constitución en ningún lado habla que el agua es un bien nacional de uso público. Uno podría hacer una interpretación forzada, hay una discusión por ahí que habla que los bienes que pertenecen a los hombres son comerciales, de ahí decir esto habla del agua, pero en realidad es una interpretación, no es literal. Lo literal es que en la Constitución tenemos el reconocimiento y la protección del derecho de aprovechamiento de agua, lo que hace que se invalide toda la condición de bien nacional de uso público y que precisamente no se pueda proteger, por ejemplo, el cauce de un río. Y será el absurdo en ese caso que, por ejemplo, si llega, no sé, una dirigente de un comité de agua potable rural a un río, no sé, supongamos se consigue un camión aljibe, porque no tiene ella agua en su pozo, por ejemplo, y del camión aljibe comienza a extraer agua de un río, puede ser que llegue, por ejemplo, una persona y le diga, oye, usted está robando agua. Y la señora le dice, oye, pero si el agua es un bien nacional de uso público, es el derecho humano al acceso al agua, yo estoy abasteciendo de agua a una comunidad de 150 familias, y yo necesito entregarles agua. Sí, ya, ok, pero yo tengo el derecho a aprovechamiento de agua sobre este terreno, aquí está la resolución de la Dirección General de Aguas que me concede el derecho, yo tengo un derecho también exclusivo, o sea, no es para otra persona, y además a mí la Constitución me reconoce mi derecho y me lo garantiza. Y es más, esa persona incluso podría presentar un recurso de protección por vulnerar su derecho de propiedad sobre el agua, y es más, podría presentarle una querella, por ejemplo, por usurpación de agua. Entonces, así de absurdo se generó y se fue diseñando el sistema. Y ese precisamente ha sido una piedra de tope para poder ir generando mayor avance. De hecho, el año 2011 se presentó una moción parlamentaria y que después tomó el gobierno de Michelle Bachelet para precisamente fortalecer esta calidad del público del agua. Y que lo que buscaba en grandes cosas era generar mecanismos de extinción del derecho de agua, por ejemplo, en casos de no uso, y también que fuera un derecho que se caducara. Es decir, se daba un plazo súper holgado, a 30 años, que si no se está ocupando el agua, se pudiese caducar o se tuviese que renovar el derecho. Y eso generó una serie de discusiones, generó una serie de oposición, sobre todo de los grupos de los grandes gremios, es decir, de los agricultores, porque se estaba vulnerando la certeza jurídica del derecho a aprovechamiento. Por eso puse esa frase ahí, la certeza jurídica. Entonces, lamentablemente, hoy día tenemos una Constitución que vela por el derecho de propiedad sobre el uso del agua antes que el derecho humano al acceso al agua, el derecho a la vida e incluso la dignidad humana. Lamentablemente es la respuesta que te puedo dar. No me gustaría esta respuesta, pero es la que te puedo dar. Significa que un buen abogado podría tener el momento para decir
sí, no. Por un lado, podría haber un buen abogado que haga una estrategia jurídica diciendo que el acceso al agua es un derecho humano y que por tanto no se podría vender. Pero probablemente va a tener que hacer la vuelta larga, porque aquí va a tener que llegar a los tribunales chilenos, va a llegar a un tribunal civil que le va a decir que sobre el uso del agua y que el dueño tiene todas las prerrogativas de hacer lo que quiera, entre ellos vender, arrendar, etc. Y que está protegido por la Constitución. Probablemente va a apelar a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones le va a decir lo mismo, va a presentar una casación a la Corte Suprema, la Corte Suprema probablemente va a decir lo mismo, va a haber pasado 6-7 años y va a tener que llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos probablemente 5 o 10 años para que a lo mejor la Comisión vea su caso y que después le diga, ¿sabe qué? En realidad, sí, en Chile se está vulnerando el derecho humano a acceso al agua. Y recién el Estado no me dice, probablemente cuando pase eso, vamos a tener una constitución. Ese es lamentablemente el escenario que tenemos. La solución la tiene Daniel. Vamos a poner que está en la Asamblea Constituyente, nada de bloqueo aquí, cada uno, todo que sortilla. Yo creo que ahí hay que distinguir 3 escenarios. Uno, lo que teníamos hasta hace poco, que era con suerte se puede reformar la Constitución. Con suerte se puede reformar la Constitución, es decir, jugamos con lo que estamos. ¿Ya? Jugamos con lo que estamos, incluso hay una interpretación que habla que el tipo de propiedad que se reconoce en el agua es un tipo de propiedad especial, ¿ya? Es un tipo de propiedad general como cuando uno vende las cosas, que la sustentaba el profesor Atre, entre otras personas. ¿Por qué? Porque en los distintos ordenamientos, cuando se establece que un elemento como el agua es bien nacional de uso público, significa que se sustrae a ese régimen de propiedad general. ¿Por qué? Porque se publifica, así le llaman, cuando se publifica en el sentido de hacerlo público, o sea, se declara que es público un elemento, porque también podría decir uno, pero ¿por qué eso es público y no los ladrillos? ¿Ya? Entonces se decide que por interés público eso debería ser público y eso se hizo en el Código de Agua. Ahora uno dice, la Constitución, como dice Felipe, es mayor. La Constitución te reconoce un derecho de una propiedad sobre un derecho de aprovechamiento de agua. ¿Ya? Entonces, hay personas que sostienen que esa propiedad es distinta. ¿Por qué? Porque cuando un bien es declarado bien nacional de uso público, le corresponde al Estado velar por su preservación y por administrar y asegurar el acceso público, o sea, el acceso para todos nosotros con distintas formas en función del interés público, priorizando ciertos usos, etc. En nuestra legislación la contradicción que os explicaba Felipe es enorme, porque no se condice si uno interpreta que esa propiedad es privada como toda la otra, que entonces como que prima a la declaración de bien nacional de uso público, ¿ya? Esa es como una interpretación, decir como no. En realidad no es un tipo especial de propiedad, el Estado no pierde la facultad, por ejemplo, de caducarla o de regularla al punto que sea necesario para cumplir su rol de garante de este bien nacional de uso público. La posición intermedia es como reformemos la Constitución. O sea, perdón, es una propiedad como las otras, pero está sujeta a función social de la propiedad. También uno podría decir, oye, vamos a restringir los derechos de aprovechamiento porque la función social de la propiedad justamente me autoriza, y ahí entras como en la discusión de si es indemnizable o no, ya cuando tú restringes un derecho, entonces tampoco es como lo ideal. Y después está el tema de la reforma, como les comentaba Felipe, si tú reformas y estableces el derecho humano al agua, con la misma importancia que el derecho de propiedad, del peor de los casos, son principios que entran en conflicto, entonces la interpretación habría que justificar muy bien por qué va a primar la propiedad sobre el derecho humano al agua, por ejemplo, ¿ya? Y después tienes como el ideal, que yo creo que debiéramos pensar en una constitución que no solo establece el derecho humano al agua, sino que también se hace cargo de las distintas funciones del agua, las funciones ecosistémicas, las funciones productivas también, pero sujetas al derecho humano y al ecosistema, y hay distintas técnicas, y hay algunos que se refieren como al estatuto del agua, ¿ya? Que significa si es que ese es privado, si es público, si es común, que tiene diferencias como en cuanto al uso que uno le pueda dar, pero también por otro lado regula ese uso. Independiente, que es lo que han hecho otros países, en algunos países se reconoce la propiedad privada del agua, ¿ya? O la propiedad pública, pero el uso mismo tiene otro estatus, que es lo que uno le llama la concesión, ¿ya? La concesión, que puede llamarse licencia, permiso o concesión administrativa, y que independiente de que tú seas dueño o no, te tienes que sujetar a ciertas reglas porque es un bien común o público, o tiene un interés público por el cual tú tienes que velar. Entonces tú vas a tener que condicionar tu propiedad o tu estatus anterior, si es del Estado, el Estado también
hace que asegura una consistencia para cuando después se articulen las regulaciones a nivel legal, no pase esto que nos pasa hoy en día y que prima el hecho de que se reconozca la propiedad sobre el agua, entonces da lo mismo que sea un bien nacional de uso público. Eso. ¿Una pregunta? Dale. Sí, y van a subir algún material que podamos compartirle a la gente, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, Está pensando que participó en mi región, en Cabildo, en la seguridad, y me gustaría poder bajarle esa información de Ya. la mejor manera posible. Ya. En concreto, hoy día lo que tenemos disponible para aplicar y bajar es un estudio que hicimos este año sobre escasez hídrica, que está en PDF, está en imágenes bien bonitas. Ese estudio lo que explica es, hace un estado del arte de lo que teníamos hoy día como legislación muy rápidamente, porque no es foco. Más bien, su enfoque está en las escasez hídrica. En el camino yo creo que podría servir también a ellos, que aparecen cuáles son las herramientas que tiene la administración para, frente en un caso de escasez, para redistribuir agua o para poder tomar medidas. Entonces, eso es lo que tenemos por ahora. Lo otro son las presentaciones, las podemos hacer llegar, también nos podemos subir a la página web. Sí, la página web yo creo que es donde más materiales va a encontrar. También la idea es que de estos cabildos sacando ciertas herramientas. Claro, pero sin duda hay varias ideas que esperamos desarrollar el próximo año que van a ser para de difusión más que nada de contenido de lo que hoy día es el código de agua, de las disposiciones del código de agua, algunas propuestas para reformar. O sea, vamos a estar trabajando probablemente fuerte en esa materia en el próximo año. Sí, para poder entregar herramientas que puedan servir a la legislación. El estudio que tú mencionaste que se estaba realizando ahora. ¿Cómo, perdón? El estudio que tú mencionaste que se estaba realizando ahora. El que se presentó en la mañana, claro, a las 3. Sí. ¿Qué zona específica está hecho? No, ese no es un estudio con enfoque territorial, sino que más bien es general y es de alcance regulatorio. O sea, que lo que buscaba el documento es mostrar que Chile, para combatir la escasez hídrica, tiene determinados elementos regulatorios, normativos. Y por otro lado, cómo otros países han respondido a la escasez hídrica, ver modelos comparados. Entonces, en realidad, lo que nosotros hicimos ahí fue más bien un estado del arte sobre qué es lo que hay para escasez hídrica, partiendo de la base, como decía Daniela, que en realidad no hay que hablar tanto de sequía, porque la sequía es un fenómeno natural, sino que en realidad hay que hablar de escasez hídrica, porque la escasez hídrica es un fenómeno socialmente construido, en donde no solamente está la falta de precipitaciones, la desertificación, sino que también está la sobreexplotación de las cuencas, la contaminación de las napas, la problema de asignación de agua. Claro, entonces está bien interesante el estudio en ese sentido. Y la idea es que nos pueda servir de base para seguir desarrollando algún otro material. Así que lo invito desde ya a poder ver. ¿Cómo verían eso de la propiedad de las aguas en el ámbito de que, por ejemplo, por ejemplo, Luxi es propietario de la parte de arriba de todo lo que es el mar? Entonces, dentro de sus propiedades las traspasa. Pero, sin embargo, las personas que están abajo, por ejemplo, en la altura del manzano, o personas que tienen otro tipo de propiedad de agua, se ven en esta de escasez hídrica porque comienzan a hacer carreteras hídricas que alimentan a las hidroeléctricas de otros sectores para generar luz y energía para Santiago. ¿Cómo se ven esas personas que también tienen derecho al agua protegidas por la misma ley o tienen alguna diferenciación por la cantidad de derecho al agua? Parte completa. Vale. Mira, no hay ninguna diferencia entre los titulares de derechos de agua. Sí, tú puedes hacer la diferencia entre consultivo o no consultivo, si tienes la obligación de devolverlo en cierto punto o no, o consumirlo completamente. Por el caso que tú cuentas, estaba hablando